Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. A principios de semana hemos conocido los resultados de la encuesta de población activa en la que se arroja, en la que se ve que Melilla experimenta un importante descenso en la tasa de abandono escolar, el más bajo de la historia desde que hay estadísticas al respecto. Para analizar este aspecto y la situación de la situación educativa en la ciudad, nos acompaña o ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí esta noche el director provincial del MEC, Juan Ángel Berbel. Buenas noches, señor Berbel. Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Eso, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues lo decía al principio, según los datos de la encuesta de población activa, Melilla registra un importante descenso. De hecho, es el más bajo de la historia desde que comenzó a registrarse esta estadística. Pero es más, hace una comparativa y dice que en el año 2021, en el año 2018, estábamos en el 29,5% y ahora en el 21, o sea, los datos que tenemos ahora son del 2021 y es del 10,5%. ¿Qué ha pasado en 3 años? Del 25,5% lleguemos al 10,5%. Un cambio de mentalidad de los padres, de los niños, el sistema educativo en general. Yo creo que es una confluencia de muchas variables que hay que tener en cuenta. La encuesta de población activa va reflejando semestralmente el grado de inmersión laboral, entre otros muchos factores que analiza, una de las tasas que mide el abandono educativo temprano, que es el de la población de 18 a 24 años. Cuando llegamos en el 2018 había habido un efecto rebote, es decir, en los años anteriores estaba en una tasa un poquito más baja, 26, 27, luego se subió al 29,5. En el 2019, 2020, 2021 sí estamos observando que hay una tendencia generalizada hacia el descenso. Si bien en el 2019 se bajó del 29,5 al 24,5 y luego el año pasado, en el 2020 al 22,8, este año lo que sí hay un salto exponencial, un salto cualitativo y cuantitativo mayor. Entre los factores que puedan haber incidido, pues evidentemente parte de la familia, el primer proceso, que es la concienciación de que su hijo, ya en edad adolescente, pues muchos están volviendo a reactivarse en el sistema educativo, bien a través de la potenciación de la formación profesional, que fue una apuesta muy importante de la Ley de Modernización de la Formación Profesional, cuando se autorizó para la ciudad de Melilla en el verano de 2019 8 familias profesionales de nueva implantación en la ciudad. Esa ayuda a la formación profesional se ha ido extendiendo también en el 2020 y en el 2021 y es la manera de ir recuperando alumnos que habían dejado a una edad muy temprana el sistema educativo. Ahí parte fundamental influye la familia, también las necesidades del propio mercado laboral, el darse cuenta progresivamente también nuestros jóvenes de que para acceder a un puesto digno salarialmente hablando hay que disponer de una titulación académica que ya es necesario para cualquier profesión o oficio que se desempeñe y es un conjunto de factores que inciden en que vaya bajando. Es verdad que estábamos acostumbrados siempre, Melilla y Ceuta, a estar en las posiciones de cola y ahora mismo en las dos ciudades se ha notado ese incremento. También el hecho de tener ese yacimiento nuevo de empleo y el darle la oportunidad a nuestros jóvenes a través de planes de empleo y el compromiso también de las empresas privadas de que los que van saliendo de nuestro ciclo de formación profesional intentamos meterlos a través de planes de empleo o a través de empresas que ahora con el cierre de la frontera pues hay una mayor demanda en determinados sectores productivos que antes era trabajo que ocupaban tradicionalmente pues trabajadores transfronterizos y eso también incide. El cierre de la frontera pues implica también que nuestros jóvenes han encontrado otras oportunidades laborales que hasta ahora pues por prestigio social o por aceptación o por el propio mercado laboral, el funcionamiento de nuestra ciudad, pues no se recurría al trabajador de aquí y se iba al trabajador foráneo, que cobraba tradicionalmente menos y que ahora, nuestros jóvenes se están dando cuenta que a mayor nivel de estudios tienen también mayor capacitación laboral y eso pues incide. Es un conjunto de factores. Cuando hay una situación económica que está en una situación anómala o baja por encima de otros países más desarrollados o con una PIB mucho más fuerte que el que pueda tener España, pues hace que se tome una concienciación.
Cuando yo estudiaba, por ejemplo, a principios de los años 90, era muy fácil acceder al mercado laboral, entonces pues determinadas titulaciones universitarias no eran demandadas, había un descenso del nivel de universitarios porque lo que se quería era entrar rápidamente al mercado laboral. Cuando llega la crisis del boom inmobiliario en el 2008, pues todos esos jóvenes que accedieron muy pronto al mercado laboral se vieron en la calle, sin posibilidades laborales de ir medrando en sus respectivos trabajos, y hubo un retorno a la formación profesional ocupacional, a la formación profesional de adultos, a las enseñanzas que segundas vías, escuelas de segunda vía que se llaman, segundas oportunidades para volver a retomar aquello que en su momento no hicieron y que por las necesidades de sus propios condicionantes laborales pues están obligados ahora mismo pues a formarse, a capacitarse. Si a eso unimos que también en la formación profesional estamos acreditando paulatinamente a nuestros jóvenes, pues hace que el círculo se vaya estrechando y le vayamos dando más oportunidades en general a la población. De todos modos, aunque ahora los resultados son buenos, también hay que esperar el efecto rebote, es decir, que el año que viene pues a lo mejor no estamos por encima de la media nacional como en este año 2021, podemos estar un pelín por debajo, pero lo que tendemos es a que se consolide, a darle posibilidades a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son las perspectivas para el año que viene? Si sabes que ya en este curso 2022 van a seguir mejorando estos datos o nos estancaremos, porque al haber sido el salto tan cualitativo, yo no sé si va a seguir descendiendo o por el contrario nos mantendremos en esta cifra. Lo normal cuando hay un salto tan importante en cuanto a nivel de capacitación, lo normal es luego esperar un leve retroceso, es decir, son picos y valles. En la educación no siempre se va uniformemente hacia arriba, pero si logramos consolidar o quedarnos en una posición intermedia, aunque ahora estemos por encima de muchas comunidades autónomas, también será un buen logro educativo y que lo que nosotros damos en los centros educativos y que nuestros jóvenes se van formando y se van acreditando, pues va en la línea positiva. Pero bueno, que son estadísticas y las estadísticas como tal van fluctuando también en base al mercado laboral y productivo. Pues lo que está claro, y según sus palabras, lo que tenemos que fomentar medidas básicamente, bueno, todo, pero la formación profesional es fundamental porque para la gente que se queda, diga, un poco fuera o descolgada, bueno, es una salida. Sí, de hecho, el Ministerio lo que está potenciando, bueno, los ciclos formativos de grado superior, son los técnicos superiores, pero sobre todo ahora mismo lo que el tejido productivo del país nos está demandando es técnico, es decir, ciclos formativos de grado medio. Muchas personas también somos conscientes que si están trabajando es muy difícil para ellos recibir una enseñanza arreglada, pues para eso hay otras opciones formativas. Estamos acreditando las competencias profesionales para que en fines de semana también se puedan ir adquiriendo esos conocimientos, esas certificaciones poco a poco, paulatinamente, y que las vayan teniendo para el futuro del mañana, para su propio futuro. Y ahora empezamos con el día a día en los colegios. Vamos a empezar por esa campaña de vacunación que se ha llevado pues ahora 10 días, nos llega a 2 semanas a los colegios. ¿Qué aceptación está teniendo o cómo la están recibiendo los padres, los alumnos y qué índices de vacunación, de aceptación hay? Bueno, los índices de vacunación los tiene Salud Pública. Sí me comentan los directores que, sobre todo aquellos centros educativos que han tenido un mayor margen temporal para poder planificar y entregar a la familia el consentimiento autorizado para que lo vayan firmando los progenitores, que en estos últimos días hay mayor tasa de vacunación que en los primeros días que hubo menos tiempo para avisar e informar a la familia. Hoy, por ejemplo, o ayer se vacunó el Juan Caro, y la tasa de vacunación fue elevada para ser un centro pues, con unas condiciones, con unos condicionantes sociodemográficos y sin embargo la campaña ha sido muy bien aceptada por la familia. El hecho de trasladar a los propios centros educativos la campaña de vacunación pues hace que sea más cómodo también para las familias que no el desplazarse o bien al hospital comarcal o al centro de FP Reina Victoria Eugenia. Es decir, las familias que están más cerca del punto de vacunación generalizado, pues se enteran antes o les llega antes la información y eso también influye. De hecho, los centros educativos se llevan a cabo campañas de vacunación porque los niños pues las niñas tienen su propia agenda de vacunación y cada X tiempo toca la campaña de vacunación del papiloma para las niñas, las tosferinas, es decir, que hacemos campañas periódicas en los centros educativos.
Es verdad que al principio, por la información difusa, por la corta edad de la campaña masiva en la franja poblacional de 5 a 11 años, pues había familias que tenían preocupación porque a lo mejor pues, te podía tener efectos adversos la aplicación de dosis si no estaba muy bien ajustada y regulada la masa corporal de los niños, el hecho de vacunarlos, sobre todo a los menores, a los de 5, 6, 7 años. En la campaña de 12 a 18, sin embargo, sí hemos visto una aceptación muy amplia, y en la de 5 a 11 pues, se pretende pues, concienciar, sensibilizar y incrementar las tasas de vacunación en esa franja, que era muy baja de momento. Si le parece, vamos a escuchar la valoración de los sindicatos respecto a que se haya llevado la campaña de vacunación a los colegios, a ver qué es lo que piensan. Si cuando quieran nuestros compañeros ponernos este primer vídeo de los sindicatos valorando las vacunas. AMPE Melilla está en contra de la vacunación en los centros educativos, ya que de por sí los docentes tenemos una burocracia excesiva y esto no hace más que agrandarla. No entendemos por qué se traslada a los centros educativos la vacunación, ya que si se quiere cambiar la ubicación del hospital comarcal, hay unos centros de salud de referencia en cada uno de los distritos. Y además hay que recordar que nosotros somos profesionales de la enseñanza, no somos profesionales del ámbito sanitario. Y no solamente esto, sino que está agravando el buen clima de trabajo en el aula, ya que se dan situaciones en las que hay alumnos que se inoculan la vacuna y otros que no. Y esos datos deberían de quedarse en el ámbito de la vida familiar. Creemos que es una responsabilidad de los padres. Es una responsabilidad de los padres que no se puede echar a la espalda de los docentes. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque puede haber una reacción a la vacuna de cualquier niño y allí no tenemos los medios adecuados para tratar esta reacción. Es decir, no tenemos médicos, no tenemos... Se ha hecho ya la vacunación. Se ha hecho una vacunación ya en un hospital. Se ha hecho 2 repescas. ¿Por qué lo llevas ahora a los centros? Respecto al traslado del proceso de vacunación a los centros educativos, pues en principio no es algo que podamos rechazar como conceptualmente, pero que sí nos provoca cierto rechazo el modo en que se hace. Tú lo que no puedes hacer es coger y cargar nuevamente al profesorado de otra serie de labores de carácter burocrático, como puede ser la gestión de los permisos y demás, porque el profesorado ahora mismo está realmente saturado de trabajo burocrático. Tal y como han ido las circunstancias a la vuelta del colegio y encontrarnos inmediatamente con muchas aulas cerradas y muchas situaciones, pues entendemos que una manera muy urgente y muy rápida de hacerlo ha sido desplazando los equipos a los colegios. ¿Nos gustaría otra solución? Sí. Entendemos que en este punto la situación, lo que tenemos que hacer es colaborar, y animamos a todos los padres a que sin ningún tipo de temor vacunen a sus hijos. Es un tema de protección muy importante y en este caso pues tenemos que apoyar a las autoridades. Bueno, pues esa era la valoración de los sindicatos de enseñanza. No sé si tenéis que... Bueno, la campaña de vacunación no solamente se ha hecho con el COVID, se ha hecho, como hemos indicado anteriormente, con otras vacunas y medidas sanitarias que se han aplicado, y si se ha llevado a los centros es para agilizar esa estrategia de vacunación. Sobre la carga y burocratización del trabajo docente, el docente lo único que tiene que hacer, el tutor, darle la hoja de consentimiento a su alumno, recogerla cuando la tengan firmada a sus padres, ordenarla y clasificarla a la jefatura de estudio, y cuando llegan los sanitarios de salud pública, bajarlo ordenadamente al punto de que se haya habilitado, que normalmente pues, es un espacio amplio con unas condiciones sanitarias adecuadas, y luego en el mismo orden suben a la clase. Los que hemos estado en equipos directivos, yo incluido, que he estado 12 años, a nosotros no nos ha supuesto ninguna carga adicional el vacunar 3-4 veces al año por distintos conceptos a nuestra población estudiantil. Es decir, que estamos saturados de trabajo, pero estamos saturados de trabajo en este inicio de trimestre, porque ha habido una situación de una variante, la Omicron, con una transmisión comunitaria muy elevada, y eso indica que ha habido que realizar apoyo y estar atento a la aula y a la situación que se estaba gestionando en el día a día por el número tan elevado de casos que se estaban manifestando en los centros educativos, pero no por el desarrollo de la campaña en sí, que eso nos genera mayor trabajo. Tampoco se
se le pide a los docentes, ni son los docentes los que vacunan, se desplazan el personal sanitario de salud pública, que es la que realiza el trabajo. Los docentes, lo que sí hace cada tutor, pues recoger, o tutora, recoger los permisos de los padres firmados por ambos progenitores, llamarlos, y el hecho de llamar a determinados alumnos, como algún representante sindical indica, no significa que no se haya vacunado al que no se ha llamado. A lo mejor el que no se ha llamado o está vacunado o ha pasado la pandemia hace poco y por lo tanto no tiene que vacunarse. En ningún caso quedan datos que puedan ser sensibles ni nada por el estilo. Bueno, pues también hemos conocido la opinión de la gente, hemos salido a la calle y a ver qué opina la gente respecto a esa vacunación en los colegios. A mí me parece bien o mal. Primero tenemos que saber la vacuna de qué está hecha, que hasta algunos médicos ni siquiera saben de qué está hecho. ¿Tú sabes de qué está hecha la vacuna? ¿Lo que te están metiendo en el cuerpo? Yo estoy de acuerdo que tenemos que prevenir, tenemos que hacer muchas cosas, pero también tienen que dar información de qué está hecha la vacuna. La vacuna se la tienen que poner todo el mundo. Todo el mundo tiene, pero por obligación, obligarlo. Esto es la mitad, no, es que yo no me lo pongo, no. Obligarlo por lo que sea. Sí, y si hay una cuarta, mejor, yo me lo pongo, yo me he puesto 3. Digo en los colegios. Los colegios también, si es 3, 3, si es 4, es 4 también. Mejor. Me parece que es correcto utilizar todas las, o sea, reducir los desplazamientos de gente y aprovechar que están en el propio aula, ejemplarizante hacia el resto de compañeros, ¿no? Que ven que vacunarse está bien y que bueno, pues crea un buen ambiente hacia la vacunación. Depende, si es una forma de que se vacune más, pero claro, siempre que esté garantizado porque lo haga un profesional. Lo que no puede ser es que vaya allí vacunando quien sea. ¿Que es un profesional el que lo hace y con todas las garantías? Pues sí, porque si no tienen que estar desplazando niños, padres, pierden una mañana, ¿no? Que se permita que el padre quiera estar delante cuando vacunen al niño, pues también que lo avisen si necesita, que si quiere estar delante mientras lo vacunan y el niño está más tranquilo y tal, pues genial, pero que se haga en el centro si tiene las garantías necesarias, también me parece bien. Pues la vacuna, pues no estará mal que la hagan en los colegios, quien se la quiera poner a los niños. Yo, por ejemplo, estoy en contra de ponérselo a niños de 6 o 7 años que todavía no tienen ni su sistema inmunológico desarrollado. Me parece una aberración. No soy ningún entendido, pero es mi opinión. Pues respecto a la vacuna, esa era la opinión de la gente. Si quiere pasamos a otro asunto, otro aspecto que también, del que también han hablado los representantes sindicales, ha sido a la vuelta de las vacaciones de Navidad encontrarse con un nuevo protocolo. No sé si quiere explicarlo ahora, escuchamos a los sindicatos primero que hagan su valoración y luego entra usted, como prefiera, da igual. Bueno, el protocolo sanitario no es nuevo, se han flexibilizado ciertas medidas, eso sí es verdad, pero las medidas que se han flexibilizado también van todas avaladas por las autoridades sanitarias. En principio se consideró que no había que confinar aulas cada vez que hubiera un caso puntual, como sucedía en educación infantil, al no llevar mascarilla de forma obligatoria al alumnado. Se valoró científicamente que en menores de 12 años el 99,5% no tenían sintomatología severa y el 50% era asintomático, es decir, que si lo pasaban tampoco tenían sintomatología como para determinar si realmente estaban o no contagiados. Y en principio, las medidas de flexibilización van avaladas por autoridades sanitarias. En cuanto a la distancia social no se ha reducido, sí se potencian dos aspectos básicos en el protocolo, que son los mismos que han estado pendientes en estas 6 olas, que es el uso de la mascarilla y sobre todo la vacunación, que eso ha sido fundamental. Si tomamos los datos de la 6ª variante, que ha sido de transmisión comunitaria mucho más elevada que las 5 anteriores, si la población en conjunto, globalmente hablando, no hubiera estado ya en torno a un 75-76% al inicio de esta 6ª variante, posiblemente el número de decesos que hubiera habido hubiera sido bastante mayor. Es decir, que en principio los colegios se ajusta el protocolo de acuerdo a la variante que eso y la incidencia ya una vez con una gran margen de población vacunada y se ha tomado las medidas por parte de facultativos sanitarios. Yo siempre digo que a cada colectivo hay que dejarlo trabajar en su ámbito de actuación, es decir, en esta situación de la pandemia nosotros tenemos que confiar en lo que las autoridades sanitarias nos vayan determinando en cada momento de la ola en la que estemos. Posiblemente dentro de un mes o de 2 meses pues tengamos una nueva variante
y nos ajustaremos a lo que nos indiquen las autoridades sanitarias, como no puede ser de otra manera. Vamos, si les parece, a escuchar a los representantes sindicales. Echamos en falta, por un lado, que en este caso el Ministerio de Educación agilizara las contrataciones del personal que está en cuarentena. Este año estamos contando de manera un poco extraordinaria con ese llamado cupo COVID, que luego han querido vendernos con otro nombre como cupo de refuerzo, pero que en realidad es un personal que hace falta para justificar un poquito la falta de sustituciones de muchos casos que se están dando. La realidad es que ese llamado cupo de sustituciones o de refuerzo no está siendo ni de lejos suficiente. Y por otro lado, un caso que se está dando obviamente cada vez más y que ya hemos puesto ya el curso anterior también en conocimiento del Ministerio, hemos pedido que tome medidas, es el caso de docentes que tienen niños en situación de cuarentena o que incluso han sido positivos o contactos estrechos. Estos padres tienen un deber inexcusable, como establece la normativa, de atender a sus hijos. En virtud del hecho de que las aulas tienen una ratio que no son como las del año 2020, sino que tienen nuevamente ratios de 30, 31, 32 alumnos, además de ser ilegales y estar por encima de lo que marca la normativa vigente, son totalmente desaconsejables en estas circunstancias, porque además la variante Omicron se ha revelado como muy contagiosa con respecto a las anteriores. Eso lo que está produciendo es que haya un mayor número de contagios. El no evitar que cuando empieza a haber contagios en una clase se confine y se evite la presencia del profesor también en esa clase, porque hay 4 y no hay 5 personas que han dado positivo, pues puede dar lugar a que nos encontremos con situaciones en las que al profesorado se lo está poniendo en una situación de vulnerabilidad y de peligro. Cubrir bajas de 7 días es extremadamente difícil, porque imagínate un docente que se pone de baja, comunica que está de baja un lunes, sale en la plaza a cubrir a lo mejor el martes y va a venir un sustituto para 2 o 3 días únicamente, o 4 días a lo sumo, en el caso de que a los 7 días el primer docente, el titular, digamos, ya se puede incorporar, ¿no? Entonces, para 2 o 3 días es cierto que, y sobre todo en secundaria, el tema de cubrir las bajas es muy difícil. El gobierno pues atiende a criterios médicos y económicos, ¿no? Hasta ahora no está funcionando relativamente bien. Es cierto que harían falta, pues a lo mejor más dotar de más medios a los centros escolares, dotar de mascarillas a los profesores, que prácticamente todos los profesores las mascarillas que se ponen se las traen de su casa. Es muy difícil sustituir, porque claro, en 2 o 3 días, mandar a un compañero para 2 días es muy difícil hacer eso, ¿vale? El compañero incluso, entre comillas, no le interesa eso, hay que decirlo, ¿vale? Entonces ahí tiene un marrón, digamos, la dirección provincial, hay que reconocerlo, que tiene un marrón. Desde ese sí, lo que siempre hemos dicho, que hay que ampliar las plantillas, reforzar las plantillas. Entonces, lo que se tenía que haber, en vez de sustituir el COVID, estos 7 días, que es casi imposible sustituirlo, porque administrativamente no da tiempo, entonces se tenía que haber reforzado desde el principio del curso a los compañeros y las plantillas. Que se ha endurecido el protocolo COVID para confinar aulas, que nosotros aplaudimos la plena presencialidad y la máxima presencialidad posible, pero siempre y cuando se pongan todas las medidas y todos los recursos disponibles que nosotros creemos que hay que poner. Entonces, nosotros llevamos pidiendo desde el principio de curso a la Consejería de Educación, como están haciendo otras comunidades autónomas, cribados en las aulas en las que se detectan positivos, test de antígenos a los docentes en los que hayan estado en contacto con algún positivo dentro del centro educativo, por supuesto, y no se ha hecho. Lo que nos parece totalmente inconcebible es que hayan centros educativos que después de casi 2 años de pandemia sigan sin tener purificadores de aire en sus aulas. No sé, ¿quiere hacer una valoración? Bueno, hay varios aspectos en los que coinciden los sindicatos. La dificultad de la cobertura de bajas administrativas cuando es un periodo tan breve, el hecho de haber flexibilizado de 10 a 7 días,
No obstante, en aquellos casos en los que se complica la enfermedad a algún funcionario y que que tenemos constancia de ese hecho, sí se cubre, igual que las bajas de larga duración y las que vienen en el Estatuto Básico del Empleo Público. Sobre otros aspectos, pues también se habló en el Comité de Seguridad y Salud Laboral que evidentemente hay desajustes cuando hay un número de compañeros muy elevado, pero la imposibilidad de sustituirlo administrativamente pues es elevada, porque cuando recurre a un funcionario interino que le ofrece un contrato de 1 o de 2 días, pues evidentemente no está dispuesto a asumirlo si tiene o si vive en la península, porque les cuesta mucho más el desplazamiento y el alojarse ese periodo tan corto de tiempo, y aparte en embaremo tampoco le serviría de cara a unas futuras oposiciones que el hecho de venir a ocuparlo. Sobre el uso de que hay aulas y centros que no disponen de purificadores, bueno, hay que recordar, eso está en el BOME, que a todos los centros, dependiendo del número de líneas, se les asignaba una partida presupuestaria, y en el caso de los institutos en secundaria fueron 87.000 euros. Es decir, que sí ha habido recursos y la Consejería de Educación pues puso a disposición 7 millones de euros precisamente liberados para fondos COVID y dotar de medidas y material sanitario higiénico a los centros. Y eso pues implicaba adquisición de material informático, producto material sanitario higiénico y contratación de personal de refuerzo para apoyar el trabajo que se llevaba a cabo en la aula. Otro de los aspectos que también parecía que sí este año iba a ser posible era bajar la ratio por aula. No sé si se ha conseguido, porque los sindicatos dicen una cosa, pero luego se dice otra. Bueno, la presencialidad plena, desde que fuimos conscientes, y así se nos indicó el Ministerio, que si había una evolución favorable, una vez que se empezara a vacunar la población, se iba a volver a la normalidad en todos los colectivos y en todas las actividades, incluida la educativa. Se les pidió a los equipos directivos que dotasen y buscasen espacios alternativos que hasta ese momento no hubieran sido aulas estandarizadas, pero que tenían unas condiciones de salubridad óptimas para el desarrollo de las clases. Se dotaron esos espacios y eso ha permitido que, por ejemplo, en infantil, ahora mismo la ratio que tenemos es de 24,86. En época de prepandemia era por encima de 27. En primaria, ahora mismo la ratio que tenemos es 26,59. En época de prepandémica, también con una situación de presencialidad plena, era de 29,6. En secundaria, de 30, que era lo que había antes, ahora mismo, gracias a esa búsqueda de espacio alternativo, estamos en 27,1, y así en todas las etapas. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos detectado en los 2 últimos años una bajada de la demográfica de la población, lo que hace también que permita ir ya aligerándose la ratio en los niveles inferiores, sobre todo en la etapa de infantil 3 e infantil 4. Y respecto a eso, bueno, pues imagino que la construcción al final no sé si saben cuándo se van a entregar, ya hay fecha para la entrega de Gabriel de Morales, y luego pues también está prevista la construcción de un nuevo, que eso es la Consejería de Educación, de un nuevo centro de infantil en Altos de la Vía. Sí. No sé si esto aliviará un poco la situación o... Sí, la construcción de centros educativos y la puesta en marcha de los que estaban finalizados y que todavía no disponían de la licencia de ocupación cuando llegamos a la Dirección Provincial en el 2018 ha repercutido favorablemente en que haya una ralentización de esa ratio que iba en una posición creciente. El Gabriel de Morales, cuando se ponga en marcha, pues eso ya permitirá estabilizar también la ratio, que ahora mismo es de 27 en la etapa de primaria, pues volveremos a tener una cifra ya cercana al 25 o incluso levemente inferior a 25. En la escuela infantil, no es de gestión directa de la Dirección Provincial, sino de la Consejería de Educación, pero el hecho de la creación de la escuela infantil en los Altos de la Vía pues va a permitir darle una respuesta aproximadamente a 200 familias y a sus menores. Es decir, que también con esa medida pues se pretende conciliar la vida laboral y familiar. El hecho de tenerlos cuanto antes inmersos en el sistema educativo también nos favorece, es decir, cuanto más pequeños se adaptan a la socialización y al aprendizaje, porque ya en el Real Decreto de Enseñanza Mínima de la etapa de infantil ya se potencia más la vía educativa, la vía formativa sobre la asistencial, es decir, sobre el concepto con el que trabajaban las guarderías o habían trabajado hasta ahora. Es decir, todo eso son factores que van a incidir no solamente
solamente es una disminución de la ratio, sino también es una mejora de la calidad de la enseñanza que puedan tener nuestros menores y que les va a facultar para que el día de mañana pues también vayan progresando mejor en sus estudios, cada uno de acuerdo a su capacidad, habilidades, etcétera, pero eso se va a notar también en el futuro, claro. Pues sobre la ratio, el número de alumnos por aula, también hablaban los sindicatos o los representantes sindicales de enseñanza. Estructuralmente, pues siempre venimos arrastrando esta situación de unos ratios imposibles en Melilla. Claro, nosotros siempre como federación hemos dicho que necesitamos acciones urgentes. El hecho de que se planifiquen colegios que a 2 o 3 años vista puedan estar funcionando, pues no es una solución. La solución, desde luego, entendemos que es compleja, pero es un problema que viene afectando a los melillenses desde hace muchos años y que entendemos que tenemos que abordar. Nosotros siempre hemos dicho que nos ponemos a disposición de la Administración para ayudar en todo lo que podamos. Sin embargo, nos encontramos la Administración que normalmente pues, nos ignora totalmente en sus decisiones, consideran que ellos saben hacerlo. Bueno, no lo ha hecho, no lo hizo el anterior partido que estaba en el Gobierno, la coalición de Gobierno actual, porque dependemos del Ministerio de España, tampoco está ayudando mucho, y tampoco los gobiernos locales han sabido hacerse oír para resolver este tema. La educación en Melilla tiene pendiente una revolución, estamos por hacerla, porque es necesario para el futuro de nuestros hijos. Y consideramos que como mínimo haría falta que se construyeran 2 centros de educación primaria, si no 3, y otros 2 centros de educación secundaria. Pero eso es ineludible. Pero claro, eso es en el en el medio largo plazo. Todos sabemos lo que se demora la construcción de un nuevo centro. Y la situación es tal que lo que necesitamos es que haya una reducción de las ratios que sea inmediata. Inmediata quiere decir para el curso que viene, curso 22-23. ¿Es eso posible? Sí que lo es posible. Sí que es posible porque todos sabemos y somos conscientes cómo con las aulas modulares se pueden construir prácticamente en un periodo de 4 o 5 meses. Hay una serie de centros escolares en nuestra ciudad que tienen terrenos adyacentes que son públicos y que están criando malvas. Hablemos, por ejemplo, del Colegio Hipódromo, donde perfectamente de aquí a septiembre se podían poner una serie de aulas modulares que dieran lugar a que hubiese 2 líneas más. Eso sí daría lugar a una reducción efectiva de la ratio. Hacer los llamados desdobles, ¿no? Eso, lejos de evidenciar un lastre muy importante que sufre la educación en Melilla desde hace muchísimos años, que son esas altas ratios, lo que ha servido es para que la Administración saque pecho y diga lo bien que lo hemos gestionado. No, en la mayoría de las comunidades autónomas no se han hecho desdobles, precisamente porque cumplían esas ratios. Aquí se han hecho desdobles porque llevaban mucho tiempo haciendo las cosas mal. Todos sabemos, porque no solo con esta administración educativa, sino con la anterior, cuál es la solución. La única solución es habilitar espacios, porque incluso cuando se ha planteado una contratación extraordinaria de profesorado, que es muy importante, porque no es lo mismo trabajar con 30 chicos una persona que 2, la realidad es que no había ni siquiera espacios para habilitar nuevos grupos. Hace falta invertir en infraestructura educativa, hace falta unos cuantos centros educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria. El único centro ahora mismo que está en ejecución es el Gabriel de Morales, que ni siquiera va a estar listo para el próximo curso lectivo. El señor Busiana ha dicho que para aliviar la masificación de los centros de menores, que nosotros ahí ni entramos ni salimos, se iba a destinar más de 1 millón de euros y que las obras iban a estar realizadas, las aulas modulares, para evitar esa masificación, iban a estar listas en cuestión de meses. No sé si recuerdo la fecha exacta que dijo, en unos 6 meses más o menos. No entendemos por qué la consejera de Educación no mira con recelo esos datos, esa pequeña inversión, esas aulas modulares que podrían evitar las altas ratios que tenemos, y también se podrían ir haciendo esas aulas modulares para el ámbito educativo. Lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos un estudio, si quiere se lo hacemos llegar al señor Berbel, que creo que nos está viendo, pues que principalmente que aquí hacen falta 3 centros de infantil y primaria y 2 de secundaria para bajar las ratios. Todavía no hemos llegado a eso. Se están poniendo hay que ampliar, por ejemplo, hay que empezar ya a ampliar el Colegio Hipódromo, hay que empezar a ampliarlos ya, pero prácticamente hay que acabar el Gabriel de Morales, prácticamente en un año tendría que estar acabado para bajar las ratios. Entonces tenemos que seguir trabajando y lo único que se puede bajar
la ratio, es con nueva creación de centros. Lo que hace falta son más centros educativos y que el Ministerio de Educación tenga un compromiso real y claro con Ceuta y Melilla, con las dos ciudades autónomas que tenemos las ratios más disparadas de España. Evidentemente aquí cumplir la ratio de 1,50 m o 1,20 m que se redujo posteriormente de separación entre alumno y alumno es una utopía, es absolutamente imposible. No ya solo en los recreos donde se puede tener pues, más interactividad, más contacto con los alumnos, sino en las propias clases, pues es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hacen falta más clases, hacen falta más colegios, hacen falta más institutos y que las medidas y las condiciones que se dan hoy por hoy en los centros de Melilla pues ya no posibilitan de ninguna de las maneras volver a tabicar lo que ya se ha tabicado, hacer 2 espacios donde había 1 o hacer 4 donde antes había 2. Bueno, pues eso era lo que opinaba. La necesidad de la construcción y búsqueda de nuevos espacios, pero eso es una medida, como algunos de ellos han expresado, a medio largo plazo. La instalación de aulas modulares, bueno, para eso hay que disponer de los solares oportunos donde colocarlas y no siempre, por las características que tiene Melilla, esos espacios están disponibles para equipamiento y servicio. Pues también hemos salido a la calle y también hemos conocido la opinión de la gente, cuando quieran. Han reducido un poquillo, hay menos niños todavía, pero aunque han reducido o no han reducido no tiene nada que ver. La enfermedad, el contagio, si te toca cogerlo, lo vas a coger, da igual donde esté. Han tenido una clase, pues ahora mismo son 3, han partido en 3. Sí, han reducido. Según la viabilidad de si lo consideran necesario reducirlo, si no hay peligro, no es tan necesario reducir las clases a números tan reducidos de personas. Siempre que no se corra riesgo, no veo necesario. El tema de la ratio en las aulas de Melilla es un tema sangrante desde hace mucho tiempo, porque nuestra demografía y las circunstancias de nuestro contorno, ¿no? Nunca han sido abordadas coherentemente por la Administración. En mi opinión, que tener cada vez más presión y cada vez menos aulas y profesores pues, no era lógico. Tenemos que distinguir mucho, no sé, por lo menos yo me lo planteo, lo que nos gustaría y sí es verdad que se puede hacer. ¿Cómo disminuye el ratio? Contratando más gente. ¿Tienes no sé cuántos profesores? ¿Tienes dinero para contratar el doble de profesores para disminuir los ratios a la mitad? Y después lo segundo, ¿tienes profesores suficientemente preparados que estén acostumbrados a tratar con esos niños de esa edad, que estén acostumbrados a dar el temario? Porque no es fácil. Entonces, una cosa es lo que realmente nos gustaría y otra cosa es lo que encontramos. Pero sinceramente no sé si. En infantil y en primaria, en el Reyes Católicos, sigue siendo el mismo ratio de número de niños que había antes. Y es más, para un aseño de infantil, 25 o 30 niños es una barbaridad. Es imposible de controlarlos y cada uno de su padre y de su madre es muy complicado. Para que estén todos los niños bien en la clase, que todo el mundo tiene su plaza, todo el mundo estudia, que todo el mundo tiene derecho. Tiene una educación, hombre, nadie quiere que tenga sus hijos en la casa, si no estudia sin nada. Y que eso es lo importante, tienen que estudiar. Y más si quieren salir adelante, hacer algo en esta vida, porque sin estudio no vales nada un día. La escuela es lo principal porque es lo que nos tiene de pie. Pues los niños tienen que estudiar. Pues sí, me parece todo eso muy bien. El poner en marcha más centros educativos es una necesidad. Más centros educativos y mejor dotados de profesorado, porque hay que entender que la realidad socioeconómica de nuestra ciudad es que llegan chicos que tienen que hacer un tránsito desde su lengua materna a la lengua en la que se está educando, que tiene que hacerse bien, porque si no se hace bien, el éxito del trabajo de todos los que están en la comunidad educativa por esa educación, pues se ve comprometido. Entonces, aún queda mucho por hacer y hay que seguir insistiendo en lo que se está haciendo ahora, a futuro, para que esto llegue a buen puerto. Me parece genial porque hacen falta un montón de plazas, porque en este país todavía la educación infantil no es obligatoria y debería de serlo, porque me parece fundamental para que los niños lleguen a primaria con una base, más que una base, con unas actitudes, con unas ganas de empezar a trabajar. Si un niño llega a los 6 años sin haber entrado a educación infantil, lo tiene muy difícil.
Bueno, pues cambiamos de asunto porque ayer precisamente usted y la consejera de Educación mantuvieron una reunión pues, para tratar el asunto del Reina Sofía o las reivindicaciones, no sé si han tratado las reivindicaciones, si han llegado a alguna conclusión. No sé qué puede contarnos de esa reunión. Bueno, no solamente es para el personal laboral que necesita el Centro de Educación Especial Reina Sofía, sino también para la dotación, sobre todo en el perfil de cuidadores que necesitan los centros educativos ordinarios, tanto los que tienen aulas TEA como los que tienen aulas abiertas especializadas. Entonces, la forma en la que se procede normalmente la contratación del personal laboral por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública en cuanto a la creación de la oferta pública de empleo no es ágil para los centros educativos. Entonces, por eso es la reunión que se produjo con la Consejería de Educación, que ha sido bueno, pues una más de las muchas que estamos manteniendo para ver la viabilidad mediante convenios de que la ciudad asuma el coste compartido, si fuera necesario, con el Ministerio y tener la contratación y gestionar ese personal desde el ámbito local. Creemos que es una buena posición, una buena postura, estamos en esa vía. Presupuestariamente sé que hay muchas consejerías que también se van a implicar, no solamente educación, para presupuestariamente dotar de esa necesidad a la educación, puesto que al fin y al cabo la educación no es algo estatal o local, la educación es para la ciudadanía, es para todos los que estamos aquí en esta ciudad. Tenemos al presidente de AMPA, de Reina Sofía, que también ya lo hemos visto en anteriores intervenciones, y vamos a ver qué nos dice. Esperanza tenemos porque para eso nos movilizamos, ¿no? Para hacernos escuchar. Nos parece lamentable llegar a esta situación. Mi voluntariado de 3 años y medio vengo diciendo que esta situación se estaba dando en Melilla, es mucho más grave de la que ellos imaginan. Ellos tienen estadísticas falseadas, ellos ponen aulas TEA que no son aulas TEA, el Colegio Reina Sofía ha sido muy deficiente en personal. Claro, siempre nos gusta escuchar como que mañana va a haber una reunión y este tipo de cosas, pero bueno, primero, vuelven a ignorar a los padres somos parte importante, los padres somos muy conocedores del problema, llevamos viviéndolo en nuestras carnes mucho tiempo. Y entonces el hecho de que hagan estas reuniones y lo hagan todos ellos, pues nos da a entender que va a seguir un poco más de lo mismo, poner parches a una situación cuando el problema es estructural. La situación estructural de la educación en Melilla hace que la educación especial sufra mayor agravio por parte de la Administración hasta el punto que nos consideramos maltratados, ¿no? Y nos gustaría que tanto el Gobierno como Gobierno de Melilla o como la Administración o como varios partidos políticos que todavía no se han reunido con nosotros a pesar de que insistimos mucho en esa reunión, partidos del Gobierno, como es el PSOE de Melilla, están ignorando el problema, están ninguneándonos y están intentando buscar una solución ellos por su cuenta. Entendemos que quieran buscar la solución, le agradecemos que quieran buscar la solución, pero no vuelvan a cometer el error de dejar a los padres fuera, porque los padres somos partes y somos los que sufrimos, junto con nuestras familias y con nuestros niños, esta situación. No sé si quiere puntualizar algo de lo que decía. No, vamos a ver, el fondo de la cuestión radica en que hay una necesidad de personal laboral, pero la solución pasa por la vía administrativa de intentar buscar lo que encaja para que ese personal se dote lo antes posible. Y no es tan fácil como a veces se plantea. Bueno, cambiamos de asunto. Este verano, en junio, creo que son las posiciones de maestros. Y los aspirantes, los que se van a presentar a estas posiciones, piden que el Real Decreto actual no sufra ninguna modificación, no se experimente ninguna modificación y además quieren saber ya el número de plazas que se convocan y las especialidades. No sé si ya se sabe o se puede adelantar algo.
Bueno, estas tuvimos personas? una reunión el pasado viernes con los representantes sindicales en la dirección provincial, bueno, por videoconferencia, donde salió esta cuestión y otros aspectos de los que habitualmente hablamos con los representantes de los trabajadores. El número de plazas va a ir en función de qué Real Decreto es el que se establece para esta convocatoria del 2022. Si es por el Real Decreto que está en vigor, el 276, posiblemente podamos sacar 81 plazas. Si es por el Real Decreto nuevo, habrá que ver qué plazas de estabilización, de acuerdo al personal interino que estuviera ocupando plazas estructurales en los centros educativos, está ocupando dichas plazas desde 1 de enero del 2016. Dependiendo del Real Decreto por el que se determine por parte del Ministerio el que vaya a concurrir a esas oposiciones, habrá un número más elevado o menos elevado, dependiendo de si es tasa de reposición, estabilización o si es una oferta, como en años anteriores, abierta para todo el mundo. El pasado mes de noviembre el Gobierno aprobó la nueva Ley de Educación. Si quiere, tenemos una valoración de los partidos políticos, lo escuchamos primero, qué opinan respecto a esta modificación de la Ley Educativa y ahora regresamos. La ley CELA es una muestra más del rancio sectarismo del Partido Socialista, una ley que se tramitó por el procedimiento de urgencia sin contar con el mínimo consenso de los partidos políticos. Es una auténtica aberración política, es decir, una ley educativa tiene que nacer del consenso de la máxima representación de los partidos que representan la voluntad del pueblo. Es decir, una ley que nace de esta manera está abocada a fracasar también políticamente. En el momento que el Partido Popular llegue al Gobierno, derogará lo más probable esta ley. Por lo tanto, hay que hacer una ley que perdure en el tiempo y que tenga el consenso de todos, porque al final es la educación de nuestros hijos y de los niños de nuestro país. Por lo tanto, nace mal y continúa mal porque una de las principales cuestiones que nosotros no compartimos es que no se valora el esfuerzo. La meritocracia es fundamental, es decir, que un niño pueda pasar con el mínimo esfuerzo de curso, es decir, suspendiendo y demás. El Partido Popular no va a estar a favor de este tipo de cuestiones. Desde el Partido Socialista de Melilla valoramos muy positivamente esta regulación porque entendemos que va a mejorar las expectativas que los alumnos y alumnas tienen sobre sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, en educación primaria, la evaluación será continua, global y competencial, y se valorará el grado de adquisición de las competencias de un alumno a lo largo de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, será el equipo docente, que está formado por profesionales que conocen el día a día de sus alumnos, los que realizarán una evaluación competencial y colegiada al final del curso escolar. La repetición no desaparece de primaria, pero sí es cierto que se considera una medida excepcional y extraordinaria, y siempre que hayan fallado otras medidas de apoyo y refuerzo que se hayan implementado a lo largo del curso escolar. En cualquier caso, un alumno podrá permanecer un solo curso más a lo largo de toda la etapa de la educación primaria, y siempre que se adopte esa medida tiene que ir reforzada con un plan específico de apoyo educativo. En el caso de la secundaria, sigue en la misma línea que la primaria. Los LOE es solo una modificación de la LOE que se introdujo en el año 2006 con el gobierno de Zapatero. Los LOE es una ley orgánica de modificación sobre la LOE, que introduce muchas perspectivas y mucha ideología del gobierno en coalición que tenemos actualmente en España, de PSOE junto con Podemos. Los LOE introduce varias cosas y que son inentendibles por los docentes y por el sistema educativo, y produce un desmembramiento en el sistema educativo en toda España. Lo que se consigue con los LOE es un empobrecimiento de la cultura de nuestros jóvenes y de la educación de nuestros jóvenes. Empieza con lo más significativo, con la supresión de los exámenes para poder promocionar o para poder pasar de curso, pero también entra en muchos detalles en el currículo, que es el que luego tienen que exponer los profesores para que los niños aprendan. Es un currículo pobre y es un currículo que da la excelencia a la persona o al alumno que hace menos esfuerzo educativo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
dependiendo de cada formación política hay una serie de clichés que si se lee con atención la norma educativa que salió promulgada, pues fácilmente se desmonta, pero eso es meramente un ejercicio de lectura comprensiva. Me causa, bueno, cierta sorna que una de las representantes que ha salido diga que esta ley no cuenta con el consenso. Bueno, esta ley se ha consensuado con 12 formaciones políticas. La LOMCE en su momento no se consensuó con ninguna. Salió adelante gracias a la mayoría absoluta que en ese momento disponía el Partido Popular, y el resto de las formaciones políticas, todas unánimemente, consensuaron que en cuanto hubiera un cambio de signo político se iba a derogar, cosa que se ha producido en efecto. Sobre la cultura del esfuerzo, en ningún lado de la norma viene o se alienta que el hecho de estudiar menos se va a conseguir el objetivo, sino que es justo lo contrario. A veces se pone la atención en que con una asignatura suspensa se pueda promocionar o dos. Eso no se ha modificado ni en la LOMCE ni en la LOE, que era la anterior. Es decir, eso simplemente es ignorancia del contenido de las normas anteriores o visión sesgada para dar un determinado discurso a aquellos que te votan. En cuanto a la capacidad del alumno, del esfuerzo, nosotros vamos a seguir confiando en nuestros docentes. El currículum, hay cambios, evidentemente. Todas las medidas que se aplican en educación van avaladas por los profesionales de la misma, y en ningún momento hay una relajación o una forma de educar, simplemente hay una potenciación de las competencias clave para que el alumno adquiera unos aprendizajes. Y la llave, como siempre, para ese control del aprendizaje la tiene la Junta de Evaluación, como ha pasado en todas las normas anteriores. Es decir, los profesores que dan clase y que conocen al alumno y que determinan al finalizar el curso escolar si el alumno o la alumna ha adquirido las competencias básicas imprescindibles para superar el curso, y el hecho de repetir por el mero sistema que hasta ahora se estaba siguiendo tampoco te da un aval o una garantía, porque haciendo el seguimiento de ese alumnado repetidor luego tampoco tenían éxito educativo en su progreso académico. Entonces lo que se intenta es que esa decisión sea consensuada por parte del equipo evaluador, y es el que toma la decisión. A partir del curso que viene entrará en vigor, el 2022-2023 ya entra en vigor la nueva ley. Sí, en los niveles impares, el currículum en los niveles impares, y en el 23-24 en el de los niveles pares. Pues me he quedado sin tiempo. No sé si quiere añadir alguna cosilla más, que tenemos creo que 3 minutillos para ir finalizando. Yo, como siempre, pues alabar el trabajo que se está haciendo en pandemia con todos los profesionales de la educación en los centros educativos, porque estamos en una situación excepcional. El trabajo que hay que realizar en el día a día es ímprobo y lo están haciendo de una manera magnífica. Y avalar pues ese trabajo, agradecérselo y hacer que nuestros centros educativos pues sigan siendo seguros, solidarios, sostenibles, saludables, y que estamos en presencialidad plena porque es también lo que demandan las familias y lo que necesitan los alumnos. Desde luego, esa normalidad que tanta falta nos hace a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche, señor Delver. Hasta la próxima. Gracias a vosotros, como siempre. Y a ustedes, muchas gracias por estar allí. Les esperamos aquí el jueves que viene, como siempre, a las 10 de la noche. Que descansen.